Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de jueves en la televisión pública. Un programa cargadísimo de información porque están pasando muchas cosas en este momento. De hecho, el lugar donde principalmente están pasando cosas es el Senado de la Nación. Hay una super sesión, como se la suele llamar a esas sesiones que tienen varios temas para debatirse y que puede durar hasta entrada la madrugada. Super sesión con 4 grandes ejes. El primero, que es el que ya pasó y sobre el cual nos va a hablar Néstor Espósito, tiene que ver con pliegos de jueces. ¿Qué se votó? ¿Por qué se dividió en dos la votación? La doctora Ana María Figueroa por un lado, por otro lado 32 jueces y juezas. ¿Quién tuvo que desempatar? Bueno, de todo eso nos va a hablar Néstor Espósito. Ahora, en este momento, se debate lo que tiene que ver con la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con eliminar esa cuarta categoría y en paralelo crear un impuesto cedular que tenga que ver con, bueno, aquellos que cobran más de 15 salarios mínimos vitales y móviles, que para que te des una idea son hoy casi 2 millones de pesos, o sea, salarios mega recontra altos, pagarían un impuesto a lo que hoy conocemos como ganancias. Se vienen alquileres, se viene creación de universidades, pero para más detalles está en este momento trabajando en el Senado de la Nación nuestro compañero del noticiero de la televisión pública, Gustavo Sosa. Gus, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luli? Así es, como bien decías, se está votando la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, lo cual, de votarse, y así cree el oficialismo que va a ocurrir, cerca de las 10:30 de la noche, dejarán de pagar ganancias a aquellos trabajadores que ganen hasta cerca de 2 millones de pesos. ¿Por qué hablamos de 2 millones de pesos y no de 1.770.000 como se hablaba al principio? Porque al elevarse el salario mínimo vital y móvil y como representa este monto a los 15 salarios mínimos vitales y móviles, a partir de octubre va a pasar a cerca de 2 millones de pesos. Bueno, se espera que la votación ocurra cerca de las 10:30. Sergio Massa está en el recinto, se espera que también se encuentre con la senadora y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y nos encontramos en este momento con el senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez también, con quien podemos hablar. Te está escuchando en este momento, Luli. Gracias. Senador, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo en primer lugar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Ya expuso en lo que tiene que ver con el debate por ganancias o todavía no? No, todavía no. Imagino que Juntos por el Cambio, tal como ocurrió en diputados, va a votar en contra. Y sí, nosotros no tenemos mucha ganas de hacer la campaña de Sergio Massa, la verdad que no. No sé cuántos trabajadores ahí de la televisión pública ganan 2 millones de pesos. No sé. La verdad que es un despropósito en el momento no. que vivimos, en la situación en la que estamos. Me parece una locura. Pero bueno, es una picardía, una encerrona, una discusión absurda a 60 días de tener una nueva autoridad nacional. Creo que hay que sentarse a discutir en serio todo el sistema impositivo en la República Argentina, pero hay que hacerlo con seriedad, no como una chicana electoral. No funciona. Una situación que ya la historia demostró que se vuelve en contra. ¿Cómo? Senador, si este mismo proyecto que se está tratando ahora se hubiese presentado el año pasado, que no era un año electoral, o el año próximo, que tampoco lo será, ¿Juntos por el Cambio podría acompañarlo? Yo lo acompañaría, no sé qué haría Juntos por el Cambio, ¿sí? Porque siempre he sostenido que el salario no es ganancia. Pero necesitamos una discusión, necesitamos sentarnos a discutir. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda la media sanción que vino de diputado? 40 minutos. Acá el kirchnerismo cada vez que quiere discutir algo, no, que vengan los gobernadores, Dijeron, bueno, que vengan los gobernadores, no hay tiempo. Bueno, que venga el ministro de Economía, no hay tiempo. Bueno, que venga el secretario de Economía, no hay tiempo. Que venga el secretario de Presupuesto, porque acaba de mandar el presupuesto de diputado, no hay tiempo. Entonces, digo... No es serio esas cosas, aparte no es serio, digámoslo con toda sinceridad, no es serio. Pero lo que queda claro es que el problema no es quitar el impuesto a las ganancias, sino el momento y lo que usted llama utilización electoral, que el proyecto está bien, pero no le gusta el momento. ¿Esto sería más o menos así? Es una utilización política. En serio, aparte yo lo entiendo y está bien, viniendo de Massa, que podemos esperar, pero bueno, Massa es un terrible vendedor de humo, encima no solamente te lo vende, sino te lo vende envasado, y bueno, pero uno también tiene derecho a decir no voy a comprar.
Senador, le pregunto por la campaña, porque es inevitable, usted lo dice, estamos en época electoral, se viene el debate además el próximo domingo. ¿Qué opina sobre lo que dijo Patricia Bullrich a Mauricio Macri? No meta ruido en este momento, expresidente, que no hable de los radicales y demás. ¿Cree que hay que llamarse a silencio en lo que tiene que ver con la interna de la alianza? No sé, yo creo que no nos sobra nada, mucho menos después del resultado de las PASO. Todos tenemos una responsabilidad, cada uno la tiene que asumir con la cuota de seriedad y responsabilidad que corresponde. Yo no creo que ninguno de nosotros individualmente sea más importante que el conjunto. Macri estuvo en Córdoba hace una semana atrás y fue importante su presencia y cada uno tiene que aportar lo que puede, lo que tiene, lo que le da el cuero. No, yo no excluyo a nadie, yo no creo ser lo suficientemente piola como para creer que el cuero me alcanza conmigo solo. No. También hay que ser inteligente, no hay que entrar en las picardías. Quiero interpretar lo que en algún momento queda. Massa es muy pícaro, ¿viste? Massa te invita a tomar la sopa a tu casa, ¿viste? Y está la televisión pública en el patio, ¿viste? Entonces, hay algunos gobernadores que pecan por ingenuos, quiero pensar. Entonces, no hay que confundir a la gente se confunde. A mí me pasó en la elección a gobernador. Algunos dirigentes Juntos por el Cambio dijeron que Schiaretti va a venir a Juntos por el Cambio. Yo vine acá a Buenos Aires, agarré un auto a las 2 de la mañana y dije, che, muchachos, no digan esa boludez porque me jode. La gente se confunde. Si cree que puede llegar al mismo lugar usando dos caminos distintos, yo estoy jodido. Y no estaba mintiendo. Perdí por 3 puntos. Me dijeron, no, está 20 puntos abajo. No, maestro, no estoy 20 puntos abajo. Si gano por 2, pierdo por 3, va a ser así. Y me perjudicaron esos discursos estúpidos. Y el enemigo sabe jugar con esos discursos. Y Schiaretti decía, bueno, lo estoy pensando. Y le dije, es una mentira. Lo único que quiere es Schiaretti ganar la provincia de Córdoba. Una vez que gane la provincia de Córdoba va a presentar una lista con otro peronista. Y va a estar muy lejos de Juntos por el Cambio. Y no me equivoqué. Ahora, lo cierto es que perdí. Claro. La verdad, no vamos a tener que comer 30 años más del peronismo en la provincia. Ahora, senador, esos juegos de la política no son parte de la historia política, del movimiento político. Digo, más allá de que a uno le guste más o menos, no es parte de lo que pasa especialmente en ese ámbito que es el Congreso de la Nación, donde hay negociaciones, ventajas, estrategias. ¿No es normal eso? No, la mentira, la picardía exacerbada, los embusteros, los mentirosos, no. La política tiene que ver con el diálogo, con la discusión, podemos coincidir, disentir, podemos estar más cerca, un poco más retirados, pero cuando yo lo único que tengo es una maniobra clara destinada a determinada cosa e intento instalar todo lo contrario para confundir, yo no creo que la política hay que... Por eso estamos como estamos, ¿eh? Por eso te aparece un Milei, ¿no? Porque cree que todos somos unos bandidos, unos delincuentes, que todos somos parte de una casta y te ponen en un barro en el que yo no estoy, yo, Luis Juez, no sé otro, yo no estoy. Ahora, con lo cual tengo claro que a ese tipo de política yo no la tolero. Senador, ¿cómo le caen los dichos de Massa constantemente de gobierno de unidad, llamando principalmente al radicalismo ante una fuerza como es la Libertad Avanza? Massa es así. Yo no se enojen conmigo, ya me voy a pelear con la televisión pública. Vos a Massa le das la mano y te chorea un dedo, es así. Massa, viste, es muy pícaro, es muy rápido. El tipo le cuenta la chispa a la moladora, es rapidísimo, viste. A mí me encanta, yo lo veo, el tipo le mete un supositorio a Uñandú en el aire, viste, mientras va corriendo. Es muy rápido, pero yo tengo otro estilo. Claro, yo lo veo Massa, viste, digo, ¿no se acordás? No. Ni al truco juego con Massa. Pero es cierto que ante un posible... Porque me gana con la falta con 20 y tiene 20 él y me caga porque yo tengo 2 otras, estoy seguro que hace. Pero hay una realidad, senador, que es que, por ejemplo, a Monzó o a Jacobiti se le ha preguntado por, bueno, en un eventual balotaje, ¿vota a Massa o vota a Milei? ¿Usted qué diría ante eso? Vamos a trabajar para que gane Patricia. ¿Y si eso no ocurre? No voy a entrar en esa discusión estúpida. No sé, no hago futurología. Si hiciera futurología estaría en la quiniela buscando el número para ya que a mí me eximieron del impuesto, no me eximieron del impuesto a la ganancia, no, yo no hago futurología. Voy a laburar para que gane Patricia. Hemos hecho un gran esfuerzo. En Córdoba juntamos 800.000 votos. En La Paso perdimos una parte importante de esos votos por la pelea, la disputa. Yo estoy concentrado en que Juntos por el Cambio sea una opción de gobierno en la Argentina. No me gustan los saltos al vacío, ni de un lado ni del otro. ¿Y cuál es su opinión personal sobre Javier Milei en cuanto a su capacidad de gobernar? ¿En serio, Milei? Es una mentira. A mí me dice, no podés pelear con los pibes llevan a los papás a votar. Digo, sí, yo discuto con mis hijos, con los amigos de mis hijos. Le digo, ¿en serio que ustedes creen? Yo le digo a Martín, a mí cuando me echaban, porque yo tengo la lengua bípeda, así que te imaginarás que me han echado de mucho laburo. ¿A dónde crees que iba tu mamá cuando vos estabas embarazada? Al hospital público.
¿Vos dónde mierda estudiaste? En la escuela pública. ¿A qué universidad crees que fuiste yo? ¿Fue tu hermana? ¿Fuiste vos? ¿Te recibiste abogado? ¿Me recibí yo? En la universidad pública. ¿Que te daban un voucher para que fuera...? No, no, a mí no me vengan a correr que los pibes... no hay ninguna solución en los saltos al vacío. Pero claro, el tipo es muy pícaro, muy pícaro. El tipo instaló la idea, dólares. ¿Saben Córdoba los negros con los dólares? Todos quieren dólares, no quieren más. No, no me dé más San Martín, yo lo quiero Washington, dice los negros. Y quiero cabeza grande, dice los negros. Ah, te van a dar cabeza grande. ¿A dónde te van a dar? No te comas el verso. Pero bueno, mientras nosotros estábamos en la interna, el tipo nos instaló toda esa boludez. Y bueno, y ahora tenemos que remar de atrás. ¿Con el diario del lunes fue un error la interna en Las PASO? Fue un error el salvajismo de la interna, la pelea innecesaria. Parecíamos payaso de circo pobre, estábamos las cachetadas ahí en el patio, ¿viste? Yo dije, esto no mata, la gente no quiere que nos peleemos. Y como vengo repitiendo hasta el hartazgo, mientras nosotros nos peleamos nos creció el enano, y ahora el enano está en la NBA, anda, bájalo. Pablo Ibáñez se suma a la charla. Con Manu Ginóbili ahí tirando el aro. Eso está difícil. Senador, toma varios puntos y quiero ver una pregunta genérica, porque usted dice, linterna de Juntos, también hoy hablaba, hacía observaciones sobre Massa respecto al llamado a la unidad y demás. ¿No es un poco también producto de todas las disputas entre los distintos espacios, a veces muy cruentas, a veces a matar o morir, por el cual se filtra la idea de Milei? ¿Me escuchan? Sí. No, vos sabés que te agarró un ataque de hipo, te escuchaba así a los altos, pero Las dos cosas. Vamos de vuelta. Usted observaba recién el efecto que tuvo la interna de Juntos por el Cambio. Lo que yo le pregunto es si también los enfrentamientos, esta famosa grieta, no fue lo que hizo que por el medio se cole Milei, entonces la idea de la unidad nacional no es realmente una variable a futuro. Que alguien te pegue una palmadita en la espalda ahí, no. Bueno, está cortando el retorno. Ah, bueno, le agradecemos entonces. Gracias, senador Luis Juez, por su tiempo, fue muy amable. Bueno, un beso. Suerte, Gracias, chao, gracias. Muchas Bueno, gracias. interesante también la Así es, pregunta. nosotros seguimos acá. Dale, Gus, volvemos y buen testimonio. Por supuesto, cualquier otro senador o senadora que se quiera acercar, charlaremos en vivo en la televisión pública. Nos vamos a meter en un rato con lo que tiene que ver con este gobierno de unidad. ¿Posible o no posible? Es parte de la estrategia de Sergio Massa. Va a contar más detalles el señor Pablo Ibáñez. Pero voy a saludar a la historiadora Araceli Bellota porque... hoy la verdad que desde La Libertad Avanza hemos tenido otro capítulo de colonialismo al palo, revisionismo histórico desde una mirada un poco europea, si se quiere. Hablo de lo que dijo Emilio Ocampo, asesor económico de Javier Milei, quien podría hasta presidir el Banco Central si Javier Milei es presidente, y dijo lo siguiente: San Martín no fue el padre de la patria ni el libertador de América, recibió instrucciones del gobierno británico. Él ya lo había escrito esto en su libro de la doctrina Monroe al destino manifiesto, pero ahora lo vuelve a traer y lo menciona públicamente. Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tu tiempo. No, buenas noches, ¿cómo están ustedes? A ver, ¿qué se le responde a esto de San Martín básicamente fue un espía inglés? La verdad que yo leí las declaraciones de este señor y me gustaría saber en qué documento se basa para decir esto. Pero además hace mención de a la historia de San Martín de Mitre. Y la verdad que leyendo todas sus declaraciones, o no conoce a San Martín o no conoce a Mitre, porque en verdad es como muy contradictorio todo. Basta para decir que San Martín se fue de la Argentina en 1823 porque lo perseguía Bernardino Rivadavia, que de verdad sí era un agente inglés, que fue al que le debemos el primer empréstito nacional de la Baring Brothers, y que en verdad San Martín quería terminar sus días en su chacra de Mendoza, y esto lo dice, y yo voy a mencionar qué documentos uso para decir esto. Esto lo dice en su correspondencia con O'Higgins, ¿no? El libertador de Chile. Y tuvo que irse, y cuando estuvo en Europa también tuvo persecución y también tenía digamos, cuestiones que limitaban su libertad. La verdad que no sé de dónde saca lo que dice. Claro. Ahora, Araceli, algo que me llama un poco a mí la atención de
miembros de La Libertad Avanza, Marra diciendo soy español, a vos te parece que estuvo bien lo que hicieron los que ya habitaban esta tierra, Mondino diciendo que en las Malvinas, bueno, está bien, si se reconocen ingleses dejémoselas a sus ciudadanos. Es una extrema derecha no nacionalista en un punto, como hemos visto con grupos de este carácter en otras partes del mundo. Mismo Trump es bastante nacionalista en lo que ha sido su gobierno. ¿Qué característica tiene en particular esa extrema derecha que pareciera que odia a la patria que quiere gobernar? Bueno, es el típico liberalismo de la oligarquía nacional, despreciando lo propio y siempre aliado a los imperios, digamos. No es nada nuevo, no solamente no es nada nuevo, es muy viejo. La verdad que a mí me sorprende en el sentido que además se quieran proponer como una novedad. Digo, la historia de la República Argentina y la historia de la América del Sur en general tuvo que ver con las alianzas de las oligarquías locales con los poderes hegemónicos de su tiempo. Y bueno, estos hacen lo mismo, digo, la verdad que no veo la novedad, y más bien me da la impresión que apelan a decir cualquier cosa para que hablen de ellos. Claro. Esta es la impresión. Claro. Porque la verdad que es insostenible todo lo que dicen. Si te parece, Araceli, si alguno no escuchó o no nos cree sobre estas declaraciones de Emilio Campo, vamos a compartir lo que estuvo diciendo hace muy pocos días. A San Martín, en nuestra historia fundacional, lo hemos llamado el padre de la patria y el libertador de América, que son dos, digamos, caracterizaciones que son fácilmente refutables. No fue el artífice de la independencia argentina. La batalla, el combate de San Lorenzo, porque eso es lo que fue un combate irrelevante. Hay gente que dice, bueno, pero San Martín era un agente inglés. Yo no sé si no creo que fuera un agente pago. San Martín era un anglófilo, era un hombre que creía que lo mejor para estos pueblos era buscar un demonio afuera, y ese demonio, en su preferencia, era un demonio inglés. No se entiende cómo ser un demonio inglés, pero al mismo tiempo era un agente inglés. Amaba a Inglaterra y a su vez pensaba... Claro. Esa cosa de amor-odio, ¿no? Sí, fue 2017, quiero aclararlo. Yo pensé que era algo de hace pocos días. Igual, Araceli, se basa, me parece, Ocampo, en aquello del Plan Mailand, aquel libro de Terraño, ¿o no? ¿No surge un poco de ahí la idea del vínculo entre San Martín e Inglaterra? Mira, la verdad que no lo sé. Él dice que tiene documentos. Sería interesante que muestre qué documentos. Bueno, digo, es que él dice que es pariente de Carlos María de Alvear, entonces como que de ahí debe tener algo. No sé qué puede tener. A ver, digo, si había... Carlos María de Alvear y San Martín llegaron juntos desde Europa. Formaron juntos la logia Lautaro. Luego esa logia sufrió una escisión. De un lado quedó San Martín, del otro lado quedó Alvear. El que verdaderamente era un agente inglés era Alvear. Es más, buscaba protectores ingleses. Hay cartas de Alvear diciendo esto. Yo lo que digo es, seamos serios, digo, la historia no se escribe con lo que a uno le parece, intuye o no sé. La historia se escribe a partir de documentos. Claro, digo, la historia se escribe a partir de documentos. Claro. Y esos documentos existen. Si él tiene documentos, sería bueno que sea serio y los presente. Me da la impresión que tiene una enorme ignorancia de nuestra historia. Digo, si hubo alguien que intentó mantener la unidad del continente sudamericano, con otros, con O'Higgins, con Bolívar, bueno, con otros, ese fue San Martín. Y lo que sucedió en este continente, cuando terminó la guerra por la independencia, 1824, batalla de Ayacucho, fue que el imperio inglés ingresó, hizo todo lo posible para que se balcanizara este continente, y ahí es que somos hoy los paisitos que somos. Araceli, tengo dos preguntas, una anecdótica, la otra un poquito más de fondo. La anecdótica es, ¿San Martín hablaba inglés? San Martín hablaba y leía varios idiomas, sí.
Bien. Y lo otro tiene que ver con una cuestión más de apreciación, con una visión histórica. ¿Qué le aporta esta discusión respecto del rol de San Martín en la historia argentina a este momento político de la Argentina? Nada. Pero además no solamente no le aporta nada, sino que está basada, es una gran ignorancia de cómo sucedió nuestra historia. Digo, a ver, San Martín salió huyendo de aquí porque lo perseguían. Y lo perseguía Bernardino de Rivadavia, que era un agente inglés. Luego permaneció en el exilio y se murió. Cuando él se va de aquí, se va acusado de haberse robado un ejército, porque libertó Perú bajo bandera chilena, porque el gobierno de Buenos Aires no le dio el apoyo que necesitaba darle. Y cuando abandonó la lucha, la abandonó porque no tenía ese apoyo. Y le legó la tarea a Bolívar, que sí tenía con qué hacerlo. Araceli, Regresa a la te Argentina escucho. y se va. Sí. Te escucho hacer todo un esfuerzo pedagógico por aportar información. Digo, ¿qué sentís vos? Me interesa preguntarte esto. ¿Qué sentís vos como historiadora tratando de explicar cosas que antes creíamos obvias? Digo, San Martín es un héroe de la patria, la tierra es redonda, el Banco Central no se puede prender fuego. Digo, todos lemas que parecían que eran obvios y ahora hay que hacer el esfuerzo por explicarlos. Digo, ¿qué sentís vos como historiadora en este momento dando esta explicación? Sí, a mí, en verdad, a mí no me preocupa darle explicación porque para eso uno está. Y para eso estudió y para eso... Y cuando digo estudió, no es que leí el libro de Mitre, leo documentos. Claro. Leo documentos que dan cuenta de los datos de la historia. Si yo tuviera un documento que me dijera que esto es así, bueno, pues lo admitiría, pero es que no lo tengo. Y la verdad que lo que me... Además creo yo, la intención de decir cosas para que hablen de ellos, la confusión que se crea. Sí, claro. Esto me enoja porque no aporta nada, confunde y además en todo el relato que esta persona hace muestra una enorme ignorancia de la historia general nuestra. Bueno, pero es un poco, lo decías vos, ¿no? La metodología, digo. Decir por decir, cuando te van a refutar, bueno, pero es mi opinión, es lo que yo sé. Insistimos, es algo que se dijo en 2017 y que este hombre lo escribió, se da a conocer ahora, veremos qué repercusión tiene también, porque son, creo yo, figuras o hechos, San Martín o la Guerra de Malvinas, que no son cualquier cosa, que no son a lo que se puede manipular como si fuese una masa en nuestra patria y en nuestro espíritu. Eso es lo que yo creo, Araceli. Mira, sí. A mí lo que me gustaría decir es... Sí. La ciencia histórica tiene dos herramientas. Sí. Una es la heurística y otra es la hermenéutica. Sí. La heurística son los documentos. Sí. Vos te topás con los documentos, los Sí. lees, los cotejás con el contexto, Sí. bueno, todo lo demás. Y después la hermenéutica es justamente la interpretación de ese documento, con todo esto que te dije antes. Sí, claro. El cotejo, la comparación. Y además, hay que decir que los historiadores y las historiadoras somos personas, por lo tanto tenemos puntos de vista. Por supuesto. Y podemos tener opiniones distintas. Lo que vos no podés es obviar el documento. Sí, o inventar directamente, ¿no? Para tener un A ver, titular. la heurística un poco- es la heurística. Claro, claro. Araceli, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Fuiste clara, así que gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Bueno, una más. Soy español, las Malvinas ya fue, o Patricia Bullrich, cambiémosla por vacunas. Y ahora San Martín no es un héroe de la patria. No sé con qué nos podremos encontrar mañana por parte de algunos representantes de la derecha de nuestro país. Está ya en el living de Desiguales Bárbara Rosen, candidata a vicejefa de gobierno porteño, compañera de fórmula de Leandro Santoro, con quien hablamos ayer. Ayer fue el debate, además de los candidatos a ser jefe de gobierno porteño. Y este domingo se viene además el primer debate de candidatos a la presidencia. Los 5 que hay, 3 hombres, 2 mujeres, va a ser en Santiago del Estero. Por supuesto que la televisión pública tendrá transmisión especial. Además, la señal de RTA, de la televisión pública, se va a abrir para que se pueda ver en cualquier canal. Es decir, todo lo que ustedes vean en sus pantallas, sea a través nuestro o de cualquier otro canal, va a ser transmitido por la televisión pública y de manera solidaria y para que haya justamente un conocimiento
justo e igualitario por parte de la población se pueda ver en cualquier lugar del país y de manera gratuita por televisión pública, por supuesto. Y ese código que están viendo ahí se va a poder escanear durante el debate y allí encontrarán lo que tiene que ver con el lenguaje de señas. Esto también algo para que ocurra de una manera más igualitaria y sin discriminación. Se puede escanear ahora también, lo pueden probar en sus casas y no solamente a las 21 comenzará el debate, sino que desde las casi 7 de la tarde, 18:45, habrá una transmisión especial con Horacio Bon, Felicitas Bonavita y Verónica Uriola-Beitia. Esto tiene que ver con la previa y el post será con Desiguales, con el señor Pablo Caruso, y seguramente me sumo yo también desde Santiago del Estero. ¿Y qué va a hacer usted a Santiago del Estero? Voy a ir a Claro, moderar eso, a Santiago claro. del Vamos a Estero. completar la Pero información. por la televisión ¿Vas pública, a pasar por las supuesto. termas, Luli? Eso es lo que la gente Lamentablemente quiere no. saber. Lamentablemente no. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría, estaba lista para llevarme la malla y irme a las termas, pero no, mañana ya volamos a Santiago del Estero con todo lo que tiene que ver con el debate, la organización. Hay ensayos, hay un contrato firmado que no me permite decir muchas cosas. Confidencialidad. Confidencialidad, así es, para con los partidos políticos, ¿no? Todo lo que ocurra el domingo, tienen que saber que está firmado por representantes de los 5 partidos. Se pusieron de acuerdo en tiempos, en formas, en maneras en las que se va a llevar adelante, porque hay una ley que aparte permite que estos acuerdos ocurran. Se incorporan los derechos a réplica, eso le va a dar un poco más de dinamismo si se quiere. Ahora, el contenido, ¿qué pueden llegar a decir? Yo no tengo ni idea. Eso lo sabe Pablo Ibáñez. No, la novedad más fuerte de las últimas horas es que, bueno, hubo una información porque un periodista de la CNN contó que tenía acordada una reunión con Milei y se la bajaron. Avísame, Albi. En un ratito lo vemos, dale. Pero eso coincidió con una serie de decisiones que tomó Javier Milei de salir de escena por unos días. La decisión tomada ahora, según información que cuenta su equipo, es que tenía una caravana antes del fin de semana y después tenía 2 caravanas, que viste, viene haciendo caravanas Sí. Javier Milei en distintos puntos del país. Antes de seguir, veamos cuál fue el puntapié inicial para que hoy hablemos de un rumor que está circulando por muchos espacios, principalmente redes sociales, la política, que dicen, ¿dónde está Javier Milei? ¿Por qué no está dando notas? Escuchen lo que dijo un colega de la CNN. Javier Milei me ha confirmado una entrevista desde antes de yo llegar aquí a Argentina, a Buenos Aires. Estaba reconfirmada esta entrevista, ¿sí? Tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad, teníamos la entrevista con el señor Milei y menos de un día antes de la entrevista, se cancela, misteriosamente. ¿Por qué le digo misteriosamente? Porque Milei pues no nos da razón del por qué la cancela. Algo me enteré por ahí que decía su equipo que lo iban a guardar 10 días. Yo me pregunto, ¿dónde lo van a guardar? ¿O por qué lo van a guardar? Porque pues a uno lo guardan por protección, opción 1, ¿no? Seguridad. O lo guardan por salud, también esa es otra pregunta importante. O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen. Y si es un tema de salud, pues sería importante saberlo, ¿no? Qué pena que no pueda tener la transparencia su equipo de dejarme saber ¿por qué es que no? Enojadísimo, el colega Rincón viajó especialmente a entrevistarlo y la verdad, bueno, dando a entender que lo que se rumoreaba por parte del equipo de campaña es lo estamos guardando por salud, para cuidarlo. Esto fue lo que Sí, dio el rumor inicial. No, claro, bueno. Pablo. Es una versión que empieza a circular en redes, después Cuando se se conoce desmiente. esto, claro. De hecho, hace un rato apareció con Santiago Oria, que es su publicista, una imagen de Milei diciendo que están filmando un spot, para un poco transmitir esta idea de que está activo y de que no está... Inchequeable que sea claro. ahora igual, ¿no? No, es de ahora. Es ¿Sí? de ahora porque es una actividad que estaba haciendo Milei con Carolina Píparo y, Ok. y el publicista que se estaba filmando hoy a la tarde ese video. Yo por lo menos chequeé Ok. que efectivamente eso estaba ocurriendo, salvo que haya habido una serie No sabemos. de acciones veladas. Sí es cierto que baja esta entrevista y que la decisión que había tomado el equipo era suspender en paralelo las caravanas y suspender las apariciones mediáticas. Las apariciones mediáticas, en teoría, tenía que ver con una decisión de
evitar errores. ¿Para qué exponerse ahí? Una regla bastante clásica. El que va ganando. El que va bien posicionado, ¿para qué exponerse más si eso puede aumentar la posibilidad de cometer errores? Alguien me decía del equipo de Milei hace un rato que está muy enfocado con el tema del debate, que quería tener algún factor de sorpresa, entonces salir un tiempo de pantalla para después cuando aparezca aparecer con un factor de sorpresa un poco más grande. Lo que sí ocurrió además en el medio fue que sacaron a los técnicos que no hablen y armaron como una especie de esquema de vocería, que son Píparo, Villarruel, Marra, Bert, Venegas Lynch y Marcela Pagano, como que sean voceros con un poco más de expertise a la hora de hablar, en todo caso, cada uno con su perfil, porque alguien me podrá decir, bueno, ¿qué expertise tiene Marra? Pero tiene por lo menos rotación mediática, sí, al menos. No, sí, de manera de hablar a la cámara la tiene. Bueno, esto será cuestión de ver qué pasa el próximo domingo, ¿no? Sí, habrá que ver cómo Massa, impacta hoy también se eso. rumoreó que podía llegar a hacer anuncios, ¿no? Durante el debate. Lo escuché un par de colegas hablando de eso. La información que inicialmente había de que él podía anunciar al titular del Banco Central y al jefe del equipo económico, ¿sí? Esa era una primera información. La información que yo tenía, que era el Banco Central, iba a ser Leo Madcour, que es un colaborador que hoy está trabajando en la negociación con el fondo, que está muy cerca, el equipo técnico más chiquito de Massa, que ese es el que él quiere eventualmente como presidente del Banco Central. No había claridad con el tema del ministro de Economía y hoy me dijeron del equipo de Massa que no va a ser este domingo, en todo caso, ese anuncio, sino que sería el próximo debate, que sería el 8 de octubre. Yo, de todas maneras, también no. Así como primero han dicho que iba a ser este domingo, después me dijeron que iba a ser el otro domingo, habrá que ver si efectivamente ocurre algo de eso. Bueno, importantísimo lo que ocurra el próximo domingo, 9 de la noche desde Santiago del Estero. Pero como arrancamos hoy, Desiguales, contándote, en el Senado están pasando cosas. Pasaron cosas y más temprano pasaron en torno a lo que tiene que ver con la justicia. Porque el nombre de Ana María Figueroa empezó a dar vueltas, otros 32 pliegos de jueces y juezas también. Un informecito sobre lo que pasó hace un par de horas y lo cuenta Néstor Espósito. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con la presencia de 38 señores senadores y señoras senadoras, damos comienzo a la sesión del día de la fecha. Tanto tiempo. No es la primera vez que en el Senado de la Nación se aprueba un dictamen luego que el postulante o la postulante en este caso haya cumplido los 75 años de edad. Y esto ha pasado durante este periodo y el periodo anterior del gobierno de Mauricio Macri. Yo no sé cuál es el inconveniente. Se gana la votación, se vota por separado y que cada uno vote como tiene que votar por separado el pliego de una jueza que para nosotros no es tal. Le pedimos a la jueza Figueroa que debía apartarse, que qué opinaba ella de apartarse de las causas de Otesur, los Sauce, el tema de Irán y demás. Y ella dijo que no. Cuando va a leer es porque cita alguna frase, pero no es que va a traer un discurso completo de 20 páginas para leer acá. Eso no se puede hacer, presidenta. O por lo menos que diga quién le escribió eso para que entendamos de quién viene Ya que no puede decir 3 frases de memoria, por lo menos que nos diga, quién le escribió, para que sepamos quién es el autor de todo eso. Nada indica en este artículo que el día que cumple 75 años se le terminó, se convierte en calabaza. No cumplió 76, yo tengo 51 hasta que cumpla 52 y nadie va a decir lo contrario. ¿Quién quiere afuera a Ana María Figueroa? ¿Son ustedes realmente? ¿Es el poder político? Yo creo que no. Yo creo que es el poder económico y ni siquiera es la Corte, porque la Corte también recibe órdenes. Y ustedes se entregan al Poder Judicial, entregan prerrogativas al Poder Judicial, se han rendido frente al Poder Judicial. Entonces,
Entonces, propongo que se vote por medios electrónicos en una sola votación el orden del día 63/23. Bueno, voy a tener que proceder a desempatar y por ende manifiesto mi voto positivo al orden del día 63/23. Hubo empate y desempató quien estaba en ese momento presidiendo la sesión, por supuesto, senadora por Santiago del Estero. Néstor, ¿me explicas qué significa esto que vimos? La sesión tuvo dos momentos. El primer momento fue la votación de la decisión de votar por separado el pliego de Ana María Figueroa y votar todo junto el resto de los pliegos, que eran 32. Hay mucho defensor oficial, hay mucho fiscal y un puñado de jueces, básicamente jueces federales y de tribunales orales del interior del país. De Comodoro Pi, lo único que se votó fue lo de Ana María Figueroa. En el resto había básicamente consenso. Y había consenso, no de ahora, hace mucho tiempo que había consenso. Y hay más pliegos que están consensuados y que deberían salir en el corto plazo. El caso de Ana María Figueroa plantea una situación inédita en la historia del Poder Judicial argentino. Me animaría a decir que es una situación institucional que nunca antes se ha registrado. Vamos a ver en esta placa cómo sigue esta historia, porque hoy lo que ocurrió fue que se aprobó el pliego de una jueza a la que la Corte le dijo que no es jueza. Bueno, después de lo de hoy, ¿qué es lo que sigue? Lo primero que falta para que se convalide el proceso de designación, el acuerdo que se le prestó hoy por estrecho margen a Ana María Figueroa, es la firma del decreto de Alberto Fernández. Alguien decía, estén atentos al boletín oficial de mañana. Yo tengo como información que no es tan rápido el tema, que no es tan fluida esa decisión. Incluso hubo alguna especulación de que podía llegar a demorarse algún tiempo más. Se verán los próximos días. De cualquier manera, el decreto va a salir. Pero volvemos a la placa y seguimos viendo qué más pasa. Bueno, vamos a imaginar, salió el decreto. Ana María Figueroa se presenta ante la Cámara y dice, buenas, yo vengo con este decreto de designación, vengo a jurar y a asumir mi cargo. Tengo una preguntita ahí, Néstor. Recordemos qué Cámara es y por qué es importante. Es la Cámara Federal de Casación Penal, es el tribunal penal más importante del país, por el que pasan la mayoría de las causas más tarde o más temprano que tienen que ver con casos de corrupción o de abusos de los funcionarios públicos nacionales. Por ejemplo, la Cámara de Casación es la que le resolvió la semana pasada reabrir los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner por los sauces y Otesur por un lado y por el memorándum con Irán por el otro. Pero es también, por ejemplo, la que mandó a investigar de nuevo a Guillermo Moreno por papel prensa, es también la que confirmó la condena a Amado Vudú por la causa Chicone y es también la que duerme la siesta cuando los casos de corrupción vienen del otro lado. Esa es la Cámara Federal de Casación Penal, a donde hasta hace algunas semanas Ana María Figueroa era la presidenta. Y ahora que tiene la nueva designación debería jurar ante el presidente de la Cámara de Casación. Como ella había sido destituida por la Corte y ahora recibió el aval, la pregunta es, ¿sigue siendo presidenta de la Corte? Y en ese caso, ¿tiene que ir a golpearse la puerta a sí misma para tomarse ella misma juramento? Primera pregunta que se va a resolver en contra de los intereses de Ana María Figueroa. Hoy la Cámara tiene otro presidente, se llama Mariano Borinsky, y es él el que tiene que resolver si le toma juramento o no. ¿Por qué es tan complejo? Porque la Corte Suprema le dijo a Figueroa, señora, usted cumplió 75 años, dejó de ser jueza, váyase a su casa. Hoy se incorporaron dos argumentos en el Senado que son disruptivos de esta historia. El primero lo escuchábamos recién, la senadora Di Tulio dijo básicamente, tiene 75 años, hasta el día que cumple 76. Es decir, técnicamente está habilitada para seguir siendo jueza porque tiene 75 años. En ninguna parte la ley dice el día que cumple 75 años. Pero hay alguien que sí lo dice. Y es la Corte Suprema que le dijo el día que cumple 75 se cumple el plazo fatal para que ese día deje de ser jueza. Bueno, es una interpretación pretoriana de la Corte. ¿Lo puede hacer? Sí, claro que puede hacerlo. Lo que no puede hacer, y esto lo dijo el senador Mayans, la Corte es destituir a un juez que fue lo que hizo. La Corte tiene como capacidad de superintendencia un montón de prerrogativas. En ninguna parte de la ley
aparece que puede, por vía de superintendencia, por una decisión administrativa, decirle a un juez que deja de ser juez. Aquí hay una discusión que nunca antes se había dado. Vamos a volver sobre la placa para cerrar esta parte de la historia. ¿Qué pasa con la destitución de la Corte? Bueno, la destitución de la Corte en este momento, como la Corte no tiene un tribunal de alzada, no puede ser objetada. Es decir, que el fallo de la Corte que dice que Figueroa dejó de ser jueza, hoy tiene plena vigencia. Pero, como hay un hecho nuevo, que es una suerte de reválida por parte del Senado, se abre una discusión. Ana María Figueroa hoy está continuando con el mandato de jueza que tenía antes de que la Corte dijera que se fuera a su casa, o como tiene una aprobación de un pliego para extender, en realidad arranca con un mandato nuevo. Es una discusión bizantina, una discusión barroca, pero que de alguna manera habrá que darse, porque si la Corte no tiene autoridad para destituir a un juez, entonces probablemente lo que haya que hacer es judicializar la nueva designación de Ana María Figueroa. Y aquí entra, volvemos a la placa, el siguiente punto, que tiene que ver con el antecedente de los jueces Bruglia y Bertuzzi. Bruglia y Bertuzzi habían sido trasladados por decreto de Mauricio Macri de sendos tribunales orales a la Cámara Federal. Esto se judicializó y se judicializó en un fuero que se llama contencioso administrativo. Ese fuero, que está lejos de la Corte, había dicho, estos señores no pueden seguir siendo jueces en estos lugares, pueden volver a sus cargos anteriores. ¿Qué fue lo que hizo la Corte Suprema? Aplicó un per saltum, saltó todas las instancias, agarró el caso, lo resolvió. Bruglia y Bertuzzi, pese a que la Corte dijo que no pueden ser jueces, hoy siguen siendo jueces. La Corte Suprema ¿podría hacer lo mismo con Ana María Figueroa? Bueno, claramente se trata de un perfil político, ideológico, hasta de género, diferente al de Bruglia y Bertuzzi. Ahí hay otro interrogante. ¿Por qué decimos que esto es una situación inédita en el Poder Judicial? Vení, volvamos a la placa. Mirá la última línea de la placa. Un caso en Estados Unidos. Un solo antecedente en Estados Unidos. Es un caso del año... ¿De qué año? 2008. Es del año 1800. No, bueno. Y se resolvió en 1803. No, bueno. Hubo una disputa también en Estados Unidos, hay avivadas, en 1800, en un recambio presidencial, cuando asumió la presidencia Jefferson. En ese recambio presidencial, antes que se fuera el gobierno saliente, nombró a 42 jueces. Mirá, Jefferson. En esos 42 jueces hubo 4 que quedaron colgados. Entonces empezó toda una disputa. Tomalo vos, dámela a mí, este vale, este no vale. El caso llegó 3 años después a la Corte Suprema y hubo un tribunal intermedio que terminó diciendo, no, mirá, la Corte no puede meterse en estas cuestiones que se definen por un andarivel político. Es básicamente un antecedente que tiene casi 2 siglos, insisto, arrancó en 1800, se resolvió en 1803 y es de los conocidos en la legislación argentina el único en el que se planteó algo más o menos parecido a lo que está atravesando hoy Ana María Figueroa. Entonces nos olvidamos. Si tienen unos mangos, apuesten en que Ana María Figueroa no va, por lo menos en el corto plazo, no va a volver a ocupar el cargo de juez ni va a tener la posibilidad de firmar un fallo. Y si tenés unos mangos, ¿cómo vos estás para el partido que te juega hoy a la noche? No apuesto. Me imaginé, ¿no? No he puesto nada, no juego nada. Bien. Gracias, Néstor, como siempre. Voy con nuestra invitada, porque está Bárbara Rosen en el estudio de Desiguales, compañera de fórmula de Leandro Santoro. Gracias, ¿Cómo estás? Bárbara, por haber venido. Encantada. A ver, primero, ¿cómo estás vos? Porque la verdad que en la política, digamos, tradicional al menos, sos nueva en un punto. ¿Cómo es esto de una campaña de repente con tanta exposición? Bueno, sí es cierto, pero también es cierto que yo vengo del colectivo de arquitectas, que es un espacio que fue visibilizándose en estos últimos años y que tiene mucho que ver con que me hayan convocado. Justamente lo que venimos intentando es que la política urbana forme parte de la agenda urbana, de la agenda política. Y bueno, eso es un poco lo que hemos logrado. La verdad que creo que discutir y entender la Ciudad de Buenos Aires es importante. La Ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad que además de ser una ciudad residencial de 3 millones de habitantes que tienen necesidades
reales, propias y legítimas, como poder acceder a un alquiler, poder tener una vacante, poder tener un acceso a un hospital. La Ciudad de Buenos Aires es el centro de comando político, económico, administrativo de todo el país. Y además se le suma que es como un fragmento radioconcéntrico de una ciudad más grande que crece, que es el área metropolitana, y toda esa condición urbana hace que el suelo en la Ciudad de Buenos Aires sea muy caro. Sí. Esa condición también lo que hace es que haya una gran disputa sobre el poder en el uso del suelo. Entonces, creo que el entender el urbanismo, el urbanismo es el uso inteligente del suelo, entender cómo se construye la ciudad, tiene que ver con lo que está pasando. Sí. Claramente en este momento, la Ciudad de Buenos Aires tiene dos modelos de ciudad, que era bien lo que planteaba ayer Leandro Santoro en el debate, que es, por un lado, el de la especulación económica, el de lo que está haciendo el gobierno de la ciudad hace 16 años, y el que proponemos nosotros es una ciudad más justa, una ciudad más humana, en donde las necesidades de las personas sean el centro de las decisiones. Bueno, justamente relacionado a esto, ayer hubo un cruce en un momento entre Leandro Santoro y Jorge Macri por el tema de alquileres. Esto ocurrió en el debate a jefe de gobierno porteño. Lo escuchamos y lo charlamos. Sí. El problema grave de la Ciudad de Buenos Aires y de sus alquileres y la vivienda no son problemas de la ciudad. Es la inflación que ha instalado el kirchnerismo fuera de control. Y tienen como candidato a presidente al ministro de Economía que está generando esta debacle. En la Ciudad de Buenos Aires no han hecho nada por los inquilinos. Es más, han hecho cosas para perjudicarlos. Por ejemplo, acaban de lanzar un programa de reconversión del microcentro donde ponen 20.000 millones de pesos para construir departamentos de lujo. Así como lo escuchás, no para ayudarte a vos, para construir departamentos de lujo. Y cerraron un acuerdo con cláusulas secretas con Airbnb, donde el gobierno de la ciudad se abstiene de iniciar acciones legales. Ahora, escuchando lo que vos mencionabas y escuchando lo que veíamos recién, si hay una ciudad desigual en nuestro país, es la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Haciendo honor al nombre del programa, porque hay ricos muy ricos, hay pobres muy pobres, pero pareciera que se gobierna desde hace mucho tiempo solamente para los ricos muy ricos. Exactamente, se hacen las políticas públicas, el poder lo que está haciendo en este momento es utilizar las políticas públicas para hacer negocios con determinados grupos. Te voy a dar un ejemplo porque es muy claro de lo que está pasando, que es el de Costa Salguero, que es un predio de tierra pública en la costa del río, que tenía que ser recuperado como espacio público en el 2021 cuando se vencieron las concesiones, que mucha gente no lo tiene en el imaginario como tierra pública porque estaban concesionadas. Claro, había boliches históricamente. Claro, pero vencidas las concesiones, porque eso fue antes de que la ciudad fuera autónoma y tuviera su propia constitución. Esos predios en la Constitución figuran en el artículo 8 que tienen que ser recuperados para tierras públicas. Y el gobierno de la ciudad lo que propone es un emprendimiento de lujo, de viviendas. ¿Sigue proponiéndolo o se logró frenar eso? No, lo tenemos detenido en la justicia, pero hicieron el cambio de norma. Proponen un emprendimiento de lujo, de viviendas que son reserva de valor. Cuando vos haces viviendas como reserva de valor, como commodities, alterás el precio del mercado y lo que hace es que sea mucho más difícil acceder a una vivienda. Pero ¿quién compra esas viviendas? Son grandes desarrolladoras, grandes grupos económicos. Ese es el problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Hay un montón de grupos económicos que invierten y que son los que terminan alterando el precio del mercado y que hacen edificios completos para Airbnb. Entonces, el que necesita alquilar no puede competir con otro departamento que tiene un alquiler dolarizado. Y obviamente que nosotros tenemos que redireccionar la construcción para lo que se necesita, regular el alquiler temporario, obviamente. Es una batería de medidas que hay que tomar. Bárbara, esto se logró meter en la agenda porque el propio Jorge Macri dice el código urbanístico está mal, hay que reverlo. ¿Vos creés honestamente que hay una intención por parte de Juntos por el Cambio de eso? No les creo te voy a decir varias políticas de lo que están ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. El código urbanístico obviamente que está mal, que hay que modificarlo. Los vecinos de 7 barrios tienen proyectos presentados en la legislatura para poder cuidar el área ambiental, el patrimonio, la identidad de los barrios, y el oficialismo no lo está haciendo. Lo que pedimos cuando fue lo de Costa Salguero, hicimos una iniciativa popular con 53.000 firmas para que se construya un parque público con un proyecto democrático frente al río, nada más honesto, nada más decente que recomponer la costa de la Ciudad de Buenos Aires con un parque, y el gobierno de la ciudad mandó el proyecto a archivo, ni siquiera le dio tratamiento en comisión, con lo cual no le puedo creer. Ayer dijo en el debate que va a respetar la identidad de los barrios, si ni siquiera recibe a los vecinos que van reclamando por sus barrios. Te voy a dar otro ejemplo, porque esto no es cierto lo que dicen.
Hay otra modalidad que aplica el gobierno de la ciudad, que son los convenios urbanísticos. El gobierno de la ciudad está invitando a las empresas privadas a que presenten proyectos fuera del marco de la ley. Proyectos que tienen más capacidad constructiva que el código urbanístico. Obviamente que como eso es ilegal, lo que hace el gobierno de la ciudad es mandarlo a la legislatura para poder aprobarlo. Y como tiene número automático, lo aprueba. Con lo cual, el problema que tenemos en este momento en la ciudad es que si queremos transformar la ciudad, tenemos que transformar la dinámica de la legislatura que aprueba a libro cerrado lo que le manda el gobierno de la ciudad. Perdón, pensé que habían hablado para preguntar. Ahora, ¿hay chance de entrar a un balotaje? Te lo pregunto seriamente esto, porque ayer Ramiro Marra lo que decía es, eso está en duda, buscaba confrontar con Leandro Santoro. A mí me parece que el show mediático no garantiza gobernabilidad y la violencia muchísimo menos, con lo cual no le doy entidad. Sí creo que nuestro rival es Jorge Macri, porque tiene poder, porque tiene un acuerdo del establishment, que es el que nosotros estamos tratando de que los vecinos y vecinas que viven en la ciudad nos acompañen. Nosotros somos la única alternativa para poder gobernar la ciudad. Nosotros no queremos ser oposición, queremos ser alternativa de gobierno, tenemos los conocimientos técnicos, tenemos el compromiso, tenemos la empatía con los vecinos y la responsabilidad para poder asumir este compromiso, porque lo que necesitamos es reconducir a que la ciudad sea más humana, sea más justa, que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a los bienes comunes, a la salud, a la educación, a los espacios públicos, independientemente de tu condición económica. Hoy toda la política de la ciudad está hecha para determinado grupo económico y nosotros tenemos que hacer que todos tengamos la posibilidad de disfrutar esta ciudad. Pienso en casos europeos, ¿no? Cómo se ha hecho con el crecimiento de Airbnb, por ejemplo, cómo se ha solucionado. Pienso en Alemania, directamente regulando los alquileres, hasta teniendo propiedad, ¿no? sobre algunos de ellos. Nosotros tenemos que tener stock de tierra propio y lo venimos diciendo, es una batería de medidas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es construir vivienda pública, comprar vivienda pública, todo lo que entre por lo que es las herencias vacantes. El Estado tiene que tener suelo para poder regular el mercado. Y lo que viene haciendo la ciudad, justamente, por ejemplo, cuando aprobó el proyecto de Costa Urbana, es entregarle la potestad a una empresa privada de que sea el mayor tenedor de suelo de la ciudad. Insisto, el poder en una ciudad se disputa en el uso del suelo. Pienso en los negocios detrás de eso. Es todo negocio. Pero los negocios que no se pueden contar, quiero decir, ¿no? Porque alguien gana mucha guita con esto. Y sí. Que no somos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos ni se enteran, los vecinos quedan al margen. La verdad que lo que tenemos es que tratar de... Yo insisto con esto porque en democracia la construcción de la ciudad es participativa. El rol de la legislatura porteña es el del debate, es el de la construcción del consenso. Eso se ha perdido. Nosotros tenemos que poner mucha energía en tratar de recomponer el diálogo y por eso también Leandro invita a otros sectores. Decimos, todos quienes compartamos los mismos valores, los mismos lineamientos de tener una ciudad más humana, más justa, tenemos que armar una nueva identidad colectiva, un nuevo pacto social en la ciudad que nos permita competir con el poder real, que es lo que está pasando en este momento. Quédate, Bárbara, un segundo, porque tenemos que ir en vivo al Senado de la Nación. Se está por votar lo que tiene que ver con la eliminación del impuesto a la cuarta categoría. De hecho, está hablando el senador José Mayans de Unión por la Patria, senador formoseño. Lo escuchamos. Está hipotecando el país, que estaba entregando la soberanía nacional. Y bueno, el fondo, ¿qué pasa? Después viene el otro fondo y dice, sí es cierto, dice, cometieron un error, porque sabemos que la economía argentina en estas condiciones no va a poder. Entonces, ¿qué hacen? Nos cobran intereses punitorios. 3.000 millones de dólares por año nos cobran, gracias a la gestión de ustedes. Y ustedes preguntan, ¿por qué la inflación? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando esto? Por eso, por el desastre que dejaron en las políticas públicas que implementaron. Caída del empleo, caída del PIB, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. Esto no se hace, no se resuelve esto en 2 días, ¿verdad? Pero bajamos el nivel de desempleo, aumentamos el PBI, vamos pateando para adelante el desastre de la deuda. Este gobierno dijo hasta acá, 44.000. Menos mal. Este presidente paró el tema del fondo. Pues tenían que darnos 10.000 más, no queremos, hasta acá. ¿Verdad? Y no se olviden ustedes del crédito de 100 años que sacó el Messi.
Ahí está el diagnóstico de la auditoría sobre la deuda externa. Ahí está el diagnóstico sobre el crédito de Messi, de los 100 años. El mejor equipo de los 50 años, hasta la manija nos enterró. Como digo siempre, gente que todavía no nació paga el desastre que ustedes dejaron. Ustedes avalaron estas políticas públicas. Imagínense ustedes que se supone que Macri decía que la inflación no iba a ser un problema, el dólar no va a ser un problema. Y se suponía que como era ingeniero entendía más o menos de números. Imagínense ustedes, Patricia, que no entiende nada, ¿a dónde nos vamos? Y ustedes saben eso. Ustedes saben eso. Y el otro que es un flor de chamullero. El chamullero porteño. Va a liquidar el Banco Central, va a liquidar, tiene activos por 125.000, va a ofrecer al mercado, así como hacía Basavilbaso con las acciones de la FJP, del Fondo de Garantía Sustentable, casi quebraron el Fondo de Garantía Sustentable del sistema previsional. Claro, esperan que baja las acciones, venden. Delito económico. Ese es el candidato pirado totalmente, totalmente pirado. No sé, el Neuro manejando el cohete. Y hay algunos que les creen que va a dolarizar, que vamos a pasar a ganar todo en dólares, pero gran chamullo. Bueno, nosotros sostenemos el Estado presente, creemos, primero que estos compromisos son constitucionales. Miren el problema que estamos teniendo, la discusión que estamos teniendo por un punto de coparticipación. Y este muchacho dice que él va a eliminar la ley de coparticipación. No leyó nunca la Constitución. No leyó nunca la Constitución. No sabe que es una ley convenio. Que es una ley que tiene que tener mayorías especiales de ambas cámaras, que tienen que aceptar las legislaturas provinciales, que tiene que firmar el presidente, los gobernadores. Tiene que ser ratificado. Ley convenio. No entiende nada. Y dice que llegan 2 minutos y cambia todo y se dolariza y ya está. Un desastre, realmente. Ahí escuchábamos al senador Mayán, ya volvemos, porque veremos la votación en vivo de lo que tiene que ver con la eliminación del impuesto a la 4ª categoría. Antes de cerrar y despedirte, Bárbara, ¿querías agregar algo chiquitito sobre sustentabilidad? Sí, creo que es importante también asumir el compromiso de la sustentabilidad. Siempre hablo de la importancia de las generaciones futuras. Cuando uno piensa la ciudad, tiene que pensar en cómo impactan las decisiones que se toman hoy a las próximas 40, 50, 60 años. Eso es algo que no se dice, pero este sistema de especulación del suelo claramente no es sustentable. Creo que hay que entender que las ciudades se enferman, las sociedades se enferman, vivimos una pandemia que no es un desastre ecológico, tiene que ver en cómo se construye, cómo se vive, cómo se consume, y que tenemos que hacer una alerta en que tenemos que empezar, es la demanda de las ciudades contemporáneas, es ecologizar un poco la vida urbana, volver a poner en valor el espacio público, es el lugar del intercambio de la vida colectiva, es regular lo privado y ponderar lo público. Gracias, Bárbara, por haber venido. Muchísimas gracias a vos. Hacemos un corte, ya venimos. Acá en San José Entre Ríos amamos ver la televisión pública. Ahora, además de conseguir los productos Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felfort.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. En BEA, ahorrala como quieras. Segundo al 70 en capilares DAB y 25% de ahorro en rollos de cocina elegante. Además, cuarto trasero de pollo fresco el kilo, 649 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Mientras todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial, nosotros queremos hablar de una inteligencia más nuestra. La inteligencia argentina. ¿Una parada técnica para recargar? Nah, es más inteligente salir recargado de milangas y llegar antes a las vacaciones. Si probás la salsa con una cuchara, no te podés comer la cuchara. Pero como sos inteligente, la probás con pancito. Esta es la inteligencia argentina de la que quiere hablar Fargo, la que siempre aplicamos en la mesa. Fargo, el pan de nuestras mesas. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. Ma, todavía no son las 19.
3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. En Crónica unimos las necesidades de la gente con la voluntad de ayudar. Entra a Crónica junto al pueblo solidario.com.ar y subí tu causa. También podés donar en muy pocos pasos. Crónica junto al pueblo solidario, donde la primicia es la solidaridad. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que les voy a sacar adelante, porque eso es lo que quiero. Unión por la Patria. Emanuel González Santalla. Amila Curi. Candidatos a senadores provinciales, Provincia de Buenos Aires, tercera sección electoral, lista 134. Con Movistar con todo tengo la internet más rápida del país. Y no lo digo yo solo. Míramelo. ¿Cómo brilla ese bebo, eh? Lo digo yo también. Además viene con 3 meses gratis de Movistar TV. ¿Posta gratis? Sí, campeón. Gratis. Con fibra, con TV, con celu. Movistar con todo. Seguimos en vivo en Desiguales. ¿Nos querés contar, señor Pablo Ibáñez, de qué se trata eso que oíamos recién? Porque apareces todo el tiempo en nuestra promo con Flor Halfon. Con Flor y decimos, ¿qué onda? Crónica de Campaña va a ser una producción que estamos haciendo con seguimiento de la campaña de 8 candidatos a jefe de gobierno, a gobernadores de la provincia de Buenos Aires y a presidente. Estamos trabajando con todo un equipo y en unos días va a empezar a emitirse con las distintas coberturas de cercanía, de intimidad, de backstage de campaña, cosas que muchas veces no se ven, y esta intención de hacer una especie de un día con un candidato para conocer distintas facetas, la faceta más de cercanía, por ahí te encontrás con el candidato agotadísimo o con la candidata malhumorada, digamos, vas encontrando los distintos matices de los candidatos. Bien. Nos metemos en lo que tiene que ver con un posible gobierno de unidad. Insiste mucho Sergio Massa cada vez que puede con que si yo soy presidente, en mi gobierno va a haber ministros radicales, va a haber peronistas que están dentro del PRO. ¿Cómo se viene tomando eso por parte de Juntos por el Cambio? Mira, no genera mucha comodidad, sobre todo porque está en el proceso de la elección general. Por lo tanto, Juntos por el Cambio está trabajando porque, bien o mal, lo que está ocurriendo con el radicalismo, en particular, que tienen candidatos a diputados y senadores en las provincias que van atados de la fórmula que encabeza Patricia Bullrich. Por lo tanto, hay una especie de necesidad preexistente para potenciar o por lo menos para sostener la candidatura de Patricia Bullrich. Yo cuento un dato que está ocurriendo en estos días, que hay elección en gobernador en paralelo en Entre Ríos, y si vos medís las encuestas que tiene el propio Rogelio Frigerio, le dan que si va solo saca una cantidad, y si va atado a la boleta de Patricia Bullrich cae 7 puntos. Y va atado él. Y va atado, claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahí empieza a jugar este doble elemento de la necesidad de acompañar, pero como en un momento una boleta puede volverse problemática para las ofertas locales. Y ese es un tema que está generando una preocupación. Yo creo que se puede abrir otro capítulo en la eventualidad de un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, y ahí sí pueda moverse con mayor libertad todas las conversaciones y negociaciones que vienen. Evidentemente incomoda al radicalismo, evidentemente incomoda muchísimo a Mauricio Macri, que salió a cruzarlo en estos días a Sergio Massa, pero hay conversaciones y puede haber alguna señal más clara. Sergio Massa está hablando, por ejemplo, de incorporar eventualmente funcionarios del equipo de Horacio Rodríguez Larreta, de hacer una oferta que tenga que ver con el peronismo cordobés y demás. Vamos rápidamente al Senado de la Nación. Se picó, me dicen. Veremos qué está pasando. A ver. Lo escuchan. Como lo escuchan, son 20 y 20. Faltó todavía la otra parte, que es sobre la inversión pública. Escuchen esto, cortito nada más, ya termino acá. Se enojan por eso. Miren, nuestro gobierno, yo le tengo que agradecer al presidente porque las obras que ustedes abandonaron, nosotros ya la terminamos en este gobierno que dice todas las obras. ¿Verdad? Han elegido los gobiernos de provincias
de signo contrario para terminar con toda la inversión pública. Y ahora dicen ustedes que el sector privado va a ir donde no puede ganar un peso, dice que van a ir todos estos muchachos, todos estos buenos empresarios, todos estos buenos muchachos, van a ir a invertir en las provincias más humildes. Diría el mono Gatica, las pelotas, ¿verdad? Que van a hacer eso. Bueno, así que no se enojen tanto conmigo. Yo les digo lo que veo y espero realmente que, sinceramente les digo, que nunca más vuelvan a gobernar el país, por lo menos hasta que nos recompongan su situación de cómo se maneja o se conduce el Estado Nacional. Por eso nosotros vamos a apoyar esta medida solicitada por los trabajadores y vamos a hacer ley hoy el descuento de la cuarta categoría de ganancia, hacer una realidad de que haya 900.000 trabajadores que reciban un poder adquisitivo como se merecen realmente. Así que, gracias, Presidente, vamos a votar favorablemente. ¿Qué quiere que le haga? Propongo que se vote por medios electrónicos en general y en particular la orden del día 201/23. Si están de acuerdo en votarla en general y en particular por medios electrónicos, bueno. ¿Todos de acuerdo? Bien. Bueno, tiempo de votación, ya estamos en condiciones de mandar tiempo de votación. Bueno, tiempo de votación, pueden votar. Senador Snope de Jujuy, falta su voto, por favor. ¿Dónde está? Ah, no lo había ubicado. Bueno, se está votando por la eliminación. ¿Ya votó? Del impuesto a la cuarta categoría. La orden del día. 38-27. 38 votos afirmativos, ¿no? Ahí está. Aprobado el orden del día 201 por 38 votos afirmativos, 27 negativos y 0 abstenciones. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, se hablaba de que Sergio Massa estaba en el Senado de la Nación, al menos en los palcos no se lo ve, ahí sí se veía, aparte del sindicalismo argentino, estaba el diputado Palazzo de la Bancaria, estaba Pablo Moyano, estaba Omar Plaini, Sí. legislador bonaerense y del gremio de Canillitas, Paco Manrique, candidato a diputado nacional también, votó, bueno, Juntos por el Cambio en contra, pero los famosos aliados, Pablo en este caso, a favor, ¿no? Tal como había ocurrido en diputados, además. Sí, además fue la ecuación que le permitió al oficialismo tener el quórum. Claro, 38 votos, exacto. que fueron la adhesión del bloque de los peronistas que en algún momento formaron parte del Frente de Todos, Snopek, Espíndola, Catalfamo, la senadora por San Luis, más aliados como Bereltinec, el gobernador electo de Río Negro, también una senadora de Misiones y la senadora Vega. Con ese número logró los 38 para tener el quórum, que es la primera imagen que vimos hoy de Cristina diciendo, cuando se logra el quórum, que entran los senadores Juntos por el Cambio, Tanto tiempo, le permite les dijo. en este momento alcanzar la mayoría para la votación. Y ya tiene que empezar alquileres. Que ahí está más difícil. Ahí está la información que yo tengo, que va a salir prácticamente igual. 38-27. Lo que pasa uno que más, uno menos. sí, lo que pasa que ahí la mayoría se te achica, porque cuando el quórum está garantizado, Claro. funciona sesionando, te puede dar, pero los 38 si no podrías tengo la información que va a salir
alquileres y que se va a tratar el 11 de octubre en diputados. Bueno, porque recordemos que alquileres lo que tiene es una modificación de diputados que llega al Senado, el Senado la modifica otra vez, con lo cual tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y corregime, pero cuando esto pasa, en diputados, para rechazar lo que viene del Senado, tienen que tener 2/3 de los votos. 2/3. Tiene que tener mayoría especial. 2/3 para insistir con el proyecto original o introducir nuevas, si no sería un ida y vuelta permanente de diputados y senados tirándose la ley. Por eso muchas veces, parece un formalismo, pero a veces es muy importante la Cámara de Origen. Claro, ¿dónde nace eso? ¿Dónde nace? Porque ¿Dónde nace después, la iniciativa? Claro, ahí después condiciona eventualmente si hay una reforma. La segunda Cámara, la Cámara que recibe, si modifica, tiene más poder porque a la otra le cuesta más, en todo caso, introducir una reforma. Espiamos un poco qué pasa en el Senado de la Nación, a ver si hay un cuarto intermedio, si ya comienza alquileres, a ver qué está ocurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la sesión. Corresponde la consideración del orden del día que se leerá por secretaría. Orden del día 223. Dictamen en el proyecto de ley. Orden del día 200. Bueno, no suele ser una cámara en la que se grita y se aplaude, ¿no? La del Senado. ¿No? Claro, ¿no? Y de hecho creo que no se debería. Me acuerdo incluso la ley Justina, que tenía que ver con la donación de órganos para cualquier mayor de 18 años en la Argentina, excepto que exprese lo contrario, que cayeron a los familiares en ese momento. Sí. ¿No? ¿Te acordás de eso? Sí. Y ahora, bueno, está ocurriendo esto. No es lo que suele ocurrir, insistimos, en el Senado de la Nación. Ya vamos a volver cuando nos llame Gustavo Sosa con algún tipo de testimonio. Pero no quiero dejar pasar lo que ocurrió hoy en las calles, Flor. Hoy 28S, un día en el que de Plaza de Mayo al Congreso justamente hubo una marea verde. Así es, volvió la marea verde a la calle. 28 de septiembre, que es una fecha histórica del calendario feminista, pero que para la Argentina tuvo como un tinte particular porque los feminismos se manifestaron también de cara al escenario electoral. Algo interesante, dato político también de los movimientos sociales. Hace 2 años que el feminismo marcha fragmentado, separado, que hay varias convocatorias en Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo conozco, que viste, llaman a 9 de julio, otras a Plaza de Mayo. Bueno, acá se empezó a construir una transversalidad y hubo una convocatoria unificada. Si les parece, vemos el info, conocemos las demandas y después conversamos. Dale. La Marea Verde volvió a las calles en una multitudinaria manifestación. En estas elecciones, el voto de las mujeres es clave para definir el próximo gobierno. ¿Alcanzará para frenar la avanzada de la ultraderecha? En esta época tan incierta, tan particular, en el que vemos nuestros derechos en peligro, hay que venir a defenderlos, hay que sostener la marea verde. La campaña reivindica esta fecha, una fecha histórica del feminismo, porque desde el año 1990, los 28 de septiembre, es el día de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Creemos que es una buena oportunidad para salir y levantar la voz una vez más y decir que no vamos a permitir que la derecha nos venga a quitar los derechos que hemos adquirido. Yo estoy acá principalmente en defensa de la educación sexual integral porque lo que nos permite es detectar y también prevenir abusos en las infancias. También estoy en defensa de la educación pública. Que quizás ya lo naturalizamos, pero es un derecho conquistado muy importante. Lo que pasó en Brasil es exactamente lo que está pasando acá. Es como ya vimos esta película. Milei es Bolsonaro. El proyecto de la derecha ultraliberal es la retirada de derechos. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La lucha feminista por América Latina.
A ver, Flor, se habla mucho del voto de las mujeres, ¿no? En la próxima elección, de hecho, incluso entre los jóvenes, cuando se ve el voto a Libertad Avanza, baja mucho en los sectores en los que la mujer se identifican como femenino. Sí, todas las encuestas dan cuenta, después discutamos lo que creemos de las encuestas, pero dan cuenta de que el voto de la Libertad Avanza está hiper masculinizado. Una de las demandas que aparecía hoy en la calle es esto de que nadie les está hablando a las mujeres, que la agenda de las mujeres, de manera amplia, no aparece en la campaña, que está hiper masculinizada no solamente por la representación política de los candidatos, sino que no se está hablando. Por eso también hay mucha expectativa respecto al debate y a ver qué propuestas están en circulación. Ahí obviamente hay una pugna muy grande, todo esto que surgió, sobre todo después de 2021, esto de que la agenda feminista es piantavotos, claro, ¿no? Como algo que circula dentro de la política tradicional. Bueno, eso evidentemente está desbordando y acá, más allá de lo que crea la política tradicional, las mujeres, los feminismos están demandando agenda y están demandando que se converse de los temas que están pidiendo. Muy distinto a 2019, cuando, ¿te acordás? Era como un tema que no podía faltar dentro de las propuestas electorales. Así que todavía hay expectativa para que se empiece a conversar. No sé, capaz que ahí Pablo tiene más información que se cree al respecto de eso, pero están ahí al borde, ¿viste? No se animan a tocarlo, que es lamentable porque sabemos que se puede hacer la diferencia como se hizo en Brasil y como se hizo en otros países de la región, donde realmente el voto de las mujeres frenó a la derecha. Veremos qué ocurre en el debate, porque estaba pensando en los ejes de este primer debate. Son economía, educación y derechos humanos y convivencia ciudadana. Sí. Yo creo que ahí puede entrar algo. Porque Ministerio de la Mujer es algo que Javier Milei va a querer tirar por algún lado. No sé si el tema del aborto, pero Miriam Bregman seguramente saque el tema en algún momento. Es agenda de la izquierda, que ¿no? De hecho tengo entendido que Karina Milei pidió varias veces en estas negociaciones que tiene el debate, que firman los candidatos y sus apoderados, pidió sacar ese eje. Eso al menos circuló. Bueno, es que en realidad tanto ese eje como el que tiene que ver con medio ambiente y sustentabilidad fueron ejes que entraron por el voto de la gente. Claro. Los 4 ejes del debate acordados por los partidos políticos son educación, economía en el primero, seguridad y trabajo y producción en el segundo. Exacto. Los otros 2, derechos humanos y convivencia ciudadana, y lo que tiene que ver con el medio ambiente, se hizo una encuesta pública, cualquiera podía votar, cualquiera que no esté relacionado con el debate. Yo, por ejemplo, no pude hacerlo, porque vos tenías que... digamos, como que declarar una declaración jurada diciendo que no podía, si tenía Entonces algún vínculo. Yo no pude hacer eso. Ahora, cualquier ciudadano podía votar y, de hecho, el porcentaje que se llevó derechos humanos fue abismal. Como si te dijese 57%, un 57% de los votos. Algo para sumar, Luli, que me traje de la calle, que está esta movilización que empieza a aparecer. Vieron que los sábados hay varias convocatorias, al menos en Ciudad de Buenos Aires. Hay que decir también que esto se replicó en Rosario, se replicó en Córdoba, que en las provincias hubo una reorganización, más allá de que esta fecha es parte del calendario, se iba a movilizar, pero como que se activó algo más allá. Pero también hay algo que se siente en las calles de como, bueno, hay un nuevo entusiasmo por volver a movilizarse después de varios años de desmovilización y se siente como esto de las convocatorias más ciudadanas, ¿viste? Que desbordan un poco a la política tradicional. Así que es algo también a prestar atención de cómo se lleva de acá a las generales y después, obviamente, al balotaje. Bueno, insisto, el debate va a ser una buena instancia para escuchar a los 5 juntos hablándose, porque todo el tiempo por ahí hablamos de Massa, Bullrich, Milei, pero están Bregman y Schiaretti también, ¿eh? Sí. Digo, y sabemos que además los que juegan más tranquilos, más libres en los debates, a veces suelen ser los que hacen una pregunta o tiran un comentario que genera réplicas inesperadas, ¿no? Sobre lo que te va a decir el otro por ahí, con el que estás compitiendo más directamente, lo suponés. Ahora, sobre lo que te puede decir un Juan Schiaretti, por ejemplo, como ocurrió con Florencio Randazzo. Claro. En el debate de vices. Lo que sí parece que la agenda es muy dura, que los temas son muy duros y que dentro de los temas duros, teniendo en cuenta 2 cuestiones medulares como es la economía, en esta situación de la economía, la educación, que hubo mucha polémica en torno a las propuestas de Milei, me parece que va a haber tanta centralidad en cuestiones estructurales de la agenda diaria que no sé si administrando la cuestión de tiempos va a haber muchos candidatos que van a querer salir de ese segmento que uno imagina, y con esto te cierro, que son segmentos totalizadores, que la economía le importa a todos
y que la educación también le importa a todos. Yo después, si querés, hablamos un poquito porque está del hablando tema... Juliana Di Tulio. Está hablando Juliana Di Tulio en el Senado, la escuchamos. De los trabajadores y trabajadoras que nos falta llegar, tenderle la mano del Estado, ¿no? Que en algún momento también van a ser beneficiados cuando sean parte de la cuarta categoría, tengan todos sus derechos, pero además también con salarios dignos, ¿no? Porque eso es lo que nos falta en la Argentina. A mí nunca, yo camino mucho a la calle, hago campaña, estoy en campaña, soy candidata en la provincia de Buenos Aires nuevamente para ser senadora nacional. Y la verdad que ningún trabajador ni ninguna trabajadora me pide que le quite sus derechos, sino todo lo contrario. Lo único que me pide es que le aumentemos el salario, el poder adquisitivo. Allá hace 8 años que los trabajadores y trabajadoras están sufriendo en la Argentina, así que este es nuestro compromiso, ¿no? para lo que viene, ¿no? Lo que viene es mucho mejor de lo que hemos vivido, sin lugar a dudas, estos 8 años. Otro proyecto clave es la ley de alquileres. Bueno, seguramente va a salir aprobado el día de hoy del Senado y es una solución importante para muchas personas. Vuelve a la Cámara de Diputados y Diputadas con significativas modificaciones que entendimos los senadores y senadoras, esperemos que en su mayoría. Bueno, los más débiles, la parte más débil, la pata más débil, son los casi 10 millones de inquilinos e inquilinas que hay en la Argentina, y la verdad que lo que nos debemos, quienes trabajamos en el poder legislativo, que es el poder político por excelencia, es, bueno, tener una mirada hacia aquellos que tienen problemas reales y concretos para poder sostener una vivienda, un alquiler. Ahora, también pusimos la mirada en aquellos tenedores, digamos, de pequeñas propiedades o hasta 2 propiedades para que puedan, bueno, tener beneficios fiscales de manera tal que no les signifique una pérdida en lo más mínimo en la explotación de ese bien, digamos. Senadora, desde Juntos por el Cambio afirman que Ganancias es una medida electoralista. ¿Usted qué le responde? Dejó de ser electoralista cuando vino al Poder Legislativo. Eso lo podían haber dicho en algún otro momento, pero cuando nuestro candidato, ministro de Economía, Sergio Massa, dijo, bueno, si yo soy presidente no va a pagar nadie ganancias. Es más, voy a eliminar la cuarta categoría por decreto. Y no descuento que vaya al Congreso. Entonces le dijeron desde la oposición, mandala, te la votamos con las 2 manos. Y la votan en contra. Bueno, la verdad que dejó de ser electoralista y lo que puso fue blanco sobre negro. Ellos votaron en contra, por lo tanto para ellos el salario es ganancias. Para nosotros no es ganancias, para ellos es ganancias. Gracias. A ustedes. Gracias. Habló la senadora Juliana Di Tulio. Sí, ahí escuchábamos, Gus, a Juliana Di Tulio. Bueno, fue una de las que, lo que tenía que ver con los pliegos específicamente, y la jueza Ana María Figueroa más había dicho, ¿no? De hecho, hizo la aclaración sobre esto no le pasó a ningún hombre. Le pasa no solamente porque piensa de esa manera, sino también porque es mujer. Le agradecemos a Gustavo Sosa y a todo el equipo del noticiero de la televisión pública por haber estado ahí. Hacemos un corte, ya venimos. Ya estamos viendo, mirá, a los 5 candidatos, porque todo está en modo debate, señor Pablo Ibáñez. Todo lo que pase el domingo va a ser un arrastre para el resto de la semana. Algunos están viajando en las próximas horas ya a Santiago del Estero. Sí. La preparación de cada uno fue muy particular, se fue conociendo. De hecho, bueno, lo debes saber muy bien, ¿no? Sí. En estudios, en la mayoría de los candidatos viajan el sábado. ¿El mismo sábado? Sí. Mira. Bueno, a las 5 de la tarde hay un ensayo, de hecho, de los candidatos. Sí, de hecho va a haber una especie de reconocimiento del campo de juego. Claro, sí, para ese espacio. Está segmentado, cada uno tiene su horario para recorrer el lugar, para no cruzarse, y después con la expectativa el resto del día. Bueno, hasta ese domingo por la noche entiendo que no van a hacer muchas declaraciones. No demasiadas declaraciones. Tengo entendido que algunos sí van a seguir con actividades, pero la mayoría se encierra viernes y sábado a ultimar las características del detalle del debate, las declaraciones. El ensayo más delicado es cumplir con los tiempos y concentrar ideas, redondear bien en el tiempo justo con la réplica. Esperemos que todos
acaten los tiempos, ¿no? Digo, Sí, para hoy tu, hubo- para hoy- tu paz mental, hoy para hubo tu un pedido- tranquilidad y la de hoy hubo todos. un planteo de varias organizaciones, Amnesty Internacional, CIPEC, Poder Ciudadano, Sí. Fundación Huésped, pidiendo... el respeto, bueno, está bien, pero lo que Bueno. pidan y lo que firmen después sabemos que hay arriba. No, está bien, bueno, pero Esperemos que pidiendo todo es un salga bien, planteo. va a salir todo bien. Los veo el domingo en el debate presidencial y luego en Desiguales en el Post. Chau.